Ya, ahí estoy grabando. Ahora Ahí sí está estoy grabando. grabando. Ya, perfecto. Obvio que sí. Eh, ¿Cuántos habemos? Falta harta gente todavía. Vamos a esperar un poco más. Profe, con Dime. respecto, o sea, no sé si prefiere que lo diga por acá o por el foro, No, como dale, dale. Mientras estemos poquito y no nos estemos interrumpiendo, hablen nomás. Después voy a moderar y voy a darles yo la palabra. Pero dale. ya. En la clase que subí ayer preguntaba por qué el S2 en ¿Ya? el modelo no dirigido. Ujú. ¿Eso al final va como cuando un arco se usa como ida y vuelta o no tiene nada que ver? Eso es, pues. Pero alguien ya lo respondió en el foro, revísalo. Ah, no lo vi. Sí, sí, la respuesta es eso precisamente, que en ese formato tú tienes que permitir que un subtour visite a un cliente igual al depot, no un subtour, una ruta de un vehículo, ¿cierto? En la versión que los arcos eran dirigidos, uno ocupaba el arco de ida para ir y el de vuelta para volver, y los dos valían uno, no era problema. Pero cuando tenías arcos bidireccionales, si querías hacer una ruta que visita a un puro cliente, ese arco tiene que valer dos para representar la ida y la vuelta. Eso es. Ah, ¿Se ya, cacha, muchas no? gracias. Sí, sí. Ya, bacán. Igual, ese preciso detalle, una vez cuando yo estaba programando, mientras me quedaba en Canadá, estaba trabajando en el tema del ruteo de inventario para cajero automático. Y tuve un error que me tomó, pongamos, semanas encontrar, que tenía que ver con eso, con que había definido todas las variables como binarias y no había aceptado que permitieran valores de 2 a las que salían del depot. Es un error bien fácil de cometer si no estaba atento. Me preguntan, ya estamos grabando, sí, profesor, ¿la idea sería usar Canvas para las clases o va a seguir subiendo videos como hasta ahora? Mi intención es seguir subiendo videos. Sí, sí, existe Zoom, existe Google, pero en principio a mí me acomoda más subir videos porque me da más flexibilidad de horarios y me gustaría también saber qué piensan ustedes. Podemos conversarlo ahora o podemos conversarlo en el foro, dejé una cosa que se llama aspectos administrativos, que es para conversar este tipo de cosas. Podríamos, podríamos incluso hacer una encuesta, pero personalmente las clases grabadas creo que para mí son más cómodas y para muchos de ustedes también les dan la posibilidad de repetirse las partes que no entiendan. No sé, no sé. Creo que tiene varias ventajas. A mí lo que me preocupaba era la participación, pero en el sentido de participación creo que los foros están andando, me están haciendo preguntas y puede ser hasta mejor que esas preguntas sean por escrito y que todos las puedan revisar. Así que, nada, pues, de todas formas estoy atento a cualquier comentario o sugerencia que tengan que hacerme para mejorar la forma en que estamos haciendo las clases. De hecho, mientras sigue llegando gente antes de empezar, vamos a dar, no sé, 5 minutos más, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Quería comentarles que ustedes ya creo que se dieron cuenta, pero en los videos estoy poniendo preguntas abiertas, preguntas de participación. La idea de estos puntos de participación es que ustedes estén motivados, estén atentos y que se activen con el curso. Piénsenlo como un premio, no como un castigo para el que no participa, sino como un premio para el que participa. Eh, Ahí, obviamente, ustedes pueden responder las preguntas que yo dejo abiertas, pero también yo valoro todo tipo de aporte que ustedes puedan dar. O sea, si alguien tiene una respuesta distinta a la que yo daría a un compañero, también puede valer puntaje. Si ustedes tienen una buena pregunta, también puede valer puntaje. Si ustedes quieren en el café que llamé a una de las salas, compartir un video que a ustedes les pareció interesante, o proponer una pregunta, proponer un desafío, todas esas cosas. Siéntase con absoluta libertad de tomar este curso como un foro donde nosotros en verdad podamos todos compartir y aprender de la interacción y no solamente de lo que yo pueda entregarles con mi visión limitada de lo que es el ruteo de vehículos, ¿ya? Así que por favor, participen y nada, pues, ojalá que se motiven y que se apasionen con esto de la misma manera que yo. Acá me preguntan otra cosa. Profe, en la tarea se va a evaluar la eficiencia de los algoritmos que programamos, asumiendo que se demora un tiempo decente en correr la matriz de 50 por 50. Que me complementen acá los ayudantes, por favor, pero en principio
el nivel de eficiencia que vamos a pedir es como un nivel, comillas, decente, que después los ayudantes lo pueden precisar un poco más. La idea es que si ellos toman su código, el código que ustedes les manden, y lo prueban en su computador, la cosa no se demore un día completo, po. O sea, tiene que ser algo que los ayudantes puedan verificar que funciona en un tiempo razonable. ¿Qué significa un tiempo razonable? Bueno, ahí los ayudantes ahora pueden comentarlo o subirles después en el foro alguna guía. No lo hemos definido exactamente todavía, pero por ejemplo con el 2 opt no se debería demorar más de unos segundos. Si la cuestión ya se está demorando 1 hora es porque se están requete pasando con el tiempo. Mm. Al menos en el caso simétrico. En el caso asimétrico creo que puede ser más lento, ¿cierto? Ah, sí, 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 por supuesto. Pero 1 hora es demasiado. Claramente no No, queremos, no, no mucho. queremos que se demore 1 hora la cosa. Y Mm. la Esa idea es, es, ah, es usarlo en lugar de los métodos exactos. O sea, esa es la idea de una heurística. claro, Claro, la idea es que corra rápido en claro, el fondo. claro. Si no es rápida, entonces no sirve de mucho. Oye, Exactamente. falta todavía un montón de gente del curso, pero bueno, no todo el Igual mundo está con es- internet funcionando en forma óptima y se entiende que cada uno está viviendo estos días de acuerdo a su propia realidad. Así que vamos a comenzar ahora el taller. Los dos ayudantes tienen preparado un poco de material. Entiendo que Carlos es el que va a partir, ¿cierto? Carlos, ¿estás ahí? Sí, perdón, tenía muteado el micrófono, sí. Sí, Voy a ponerme a compartir pantalla dale, ahora. dale, comparte pantalla. Yo voy a estar atento al chat y a las preguntas, así que por favor, si tienen preguntas, no prendan su micrófono e interrumpan, sino que comenten en el chat y ahí yo les doy la palabra y le pido a Carlos, si es que corresponde que responda, ¿ya? Eso, Ya, ¿se ve la pantalla ya? yo la veo bien, los demás no Sí, sé. ya. Bacán. Nada, primero lo primero. Si es que hay alguien que todavía no tiene grupo o que tiene algún problema con su grupo, que me escriba a mi mail. Debería estar en el CD en mi mail y ahí lo solucionamos. Pero eso lo dejamos para después. Lo que voy a hacer yo hoy día en el taller con ustedes es pasar por las cosas básicas, o sea, cómo instalar Python, qué librerías usar, etc. Y ahí vamos a ver una pequeña programación de una heurística y ahí pasamos a Gonzalo y Gonzalo va a seguir con el tema del 2 y así en adelante. Así que, primero lo primero, los que no hayan visto nada en Python desde intro a la programa, por ahí van a tener un poco más de problemas, así que nunca está de más pasar a conocerlo. Simplemente métanse a la página oficial de Python, se lo bajan, la última versión está bien, y lo instalan según tengan un computador de 32 o de 64 bits. Y lo único importante es el circulito rojo que puse acá abajo, que lo agreguen al pad, porque así van a poder instalar librerías de forma mucho más fácil. Bueno, lo dejo a criterio de ustedes que lo hagan después, no vamos a esperar que todo el mundo lo tenga, pero esa es la idea para que lo tengan claro. Bueno, después de instalarlo, simplemente hay que instalar dos librerías. Vamos a usar, no son necesarias para resolver los problemas que estamos resolviendo, pero sí son útiles porque nos sirven para visualizar las soluciones. Entonces, nada, primero abrir la consola. Carlos, perdón que te Sí. interrumpa. Te interrumpo porque hay una pregunta de Juan Allende. Ah, Juan, ¿puedes prender tu micrófono y hacerla personalmente? espérate, que no veo los chats, así que eso, Por pregunten en eso, voz por alta. eso, por eso. Yo estoy revisando los chats y te aviso cuando hay preguntas. Bueno, ¿Me vale. escuchan o no? Sí, ¿Juan? Una pregunta, que en vez de Dale. dejarme Python, ¿podría trabajar en Colab nomás para poder trabajar como simultáneamente con los demás de mi grupo? sí, debería poder. Sí, ¿y las librerías funcionan en Colab o no? Que nunca he Lo que no trabajado. sé es que si las tenéis que tener instaladas en el computador para que funcionen en Colab. ¿Está tapado los 6 dedos metidos en la conversación? Creo que no. Ya no sé, eso verifícalo tú. Pero si es que desde Colab no te funcionan las librerías, instálalas y ahí te metí a Colab. Y Ah, van a creo que sí se funcionar. puede, acá me acaban de decir que se puede, así que ¿Se buenísimo. puede? Ya, acá. Ya, entonces no hay problema de trabajar en Colab, ¿no? Es lo mismo al final que No, Python. ninguno. No. Como a usted les salga más cómodo. Ya, gracias. Ya. Ya, las dos librerías que vamos a usar son Matplotlib, que es súper típica, es simplemente para plotear cosas, y NetworkX, que es para hacer redes en el fondo, y con eso vamos a empezar a hacer los nodos y todo. Así que nada,
directamente abriendo el editor de texto que quieran, partimos programando una pequeña heurística y además aprovecho a mostrarles cómo se ven las cosas con NetworkX. Entonces, abrimos esto. Después de haber instalado, vamos a importar. Primero lo primero, si se fijan, el formato de las instancias que vamos a tener, les voy a abrir una para que vean, son así. Esta es la instancia de prueba que subimos, son 50 nodos y los nodos están ubicados en las posiciones que salen en la segunda y la tercera columna de cada archivo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser una pequeña función para leer todos los archivos que nos pongan. Entonces, primero leemos las coordenadas de los nodos, abrimos el archivo. Si es que alguien tiene alguna duda, vaya diciéndome porque no estoy viendo los comentarios. Abrimos el archivo, del archivo sacamos la información, la separamos en una lista, y de la lista para cada línea vamos a revisar los nodos correspondientes. A cada línea le hacemos un split para separar las 3 casillas de información que hay. O sea, va a quedar guardado en ID el número, en X la segunda columna y en Y la tercera columna. Y después de eso le agregamos al objeto grafo. Ya vamos a ver qué es el objeto grafo. El objeto grafo va a ser un elemento de NetworkX, que es el elemento donde se agregan todos los nodos de la red para después construir la red encima. En fin, hacemos esto para cada línea que haya en el archivo y cerramos el archivo para terminar. Con esa función podemos leer cualquier instancia que queramos abrir. Ahora, la otra instancia es una matriz, en este caso de 50 por 50, donde cada posición te indica la distancia de un nodo a otro. La distancia del nodo 1 al nodo 1 es de 0. Hacia el nodo 1 al 2, o sea, del 2 al 1 es de 9,92. Así que nada, muy parecido. Vamos a hacer una función para leer la matriz. De nuevo, la misma idea de antes. Hacemos una función que dice leer matriz, archivo, etc. Y vamos a crear un diccionario que va a tener los arcos de esta matriz. Ahora, para cada línea en la matriz esta que estamos viendo, sin contar la primera, porque la primera están los identificadores de los nodos, vamos a extraer la información y vamos a establecer cómo se generan los arcos de nodo a nodo. Entonces, desde cada posición hasta que serían esta, así moviéndose, en el rango de 1, partiendo en el fondo desde el 0, 0, no desde el 1 que está acá, hasta el largo que tiene la fila, vamos a ir agregando un arco a nuestro diccionario Edges, que está acá, desde hasta con la información de la distancia que tiene. ¿Sí? Eso nos va a dar un diccionario bastante grande que va a tener todos los arcos. Ahí lo corro, segundo. Y entonces, teniendo eso, por ejemplo, vamos a construir nuestro primer objeto, que es el grafo. En x.graph les hace un grafo vacío, no tiene nada. Si ustedes le van poniendo nodos, van a empezar a ver los nodos. También hay cosas como dgraph, etcétera, que son para grafos dirigidos. Para mantener la simplicidad, vamos a asumir que el grafo es no dirigido, así que hacemos simplemente un grafo. Vamos a leer las coordenadas de los nodos y vamos a crear los arcos sin agregarlos al grafo, porque si los agregamos todos va a ser un desorden gigante. En el fondo, cada nodo tendría un arco a cada uno de todos los otros nodos. Así que
Lo que vamos a hacer simplemente es imprimir este diccionario que creamos. Tiene los arcos guardados sin estar dentro del grafo. Vamos a guardarlo. Ya. Ahí lo estamos corriendo y debería imprimirnos pronto los... se me perdió esto. Ahí está. Si ven, Python te lo tira al tiro como un texto comprimido porque son muy largas las líneas, pero ahí está. Cada arco, desde 1 a 1 con costo 0, desde 1 a 2 con costo 9.92, desde 1 a 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bajan por esa línea van a estar todos de cada uno de los arcos. Los voy a cerrar porque es un poco pesado el archivo. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es programar una pequeña heurística. Espérense, vamos a hacer algo antes. Si se fijan, cuando estaba agregando los nodos, en esta parte de acá, yo le di a cada nodo un ID y una posición. Esa variable post la inventé yo. Cuando agreguen un nodo al grafo, siempre la primera cosa que pongan va a ser el ID del nodo, o el nombre del nodo, y después le pueden poner lo que quieran. O sea, yo acá podría haber puesto, además de la posición, no sé, tamaño igual algo, lo que sea. Y eso se va a guardar como variable de un diccionario que después van a poder recuperar. Entonces, yo voy a poner simplemente esta sentencia, que lo único que hace es agarrar todos los atributos con este nombre de mi grafo G, y lo vamos a plotear para que vean cómo se ve. Para plotearlo, pueden, bueno, primero va el grafo, después van las posiciones, y después empiezan a ver parámetros que ustedes pueden agregar si quieren. Yo les puse acá que el tamaño de los nodos sea de 20, pueden hacer lo que quieran. Hay millones de opciones y los invito a que se metan a los repositorios o sea, ni siquiera a investigar cómo funciona NetworkX, porque tiene millones y millones de opciones. Corrámoslo para que se vea por mientras. Segundo que se abra. Ya. Ahora lo vemos así. En el fondo tenemos todos los puntos sin ningún arco. Cada uno de esos puntos es un nodo, y si le fuéramos a poner arcos, empezarían a conectarse los nodos. ¿Sí? Si ustedes ponen grafo dirigido, además los arcos, o sea, pues el arco que va de aquí a acá, va a tener una flechita. Cerrámoslo por mientras. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña heurística. Por lo demás, tuvimos que pensar en una heurística más o menos mala para no adelantarles demasiado trabajo. Así que, nada, en la tarea tienen que hacer una nearest neighbor. Esto es directamente un vecino aleatorio. Así que es más fácil, o sea, es bastante fácil de entender realmente y no tiene ningún chiste. Es una mala heurística, pero es una heurística al fin y al cabo para conectar todos los nodos, ¿no? Para hacer un camino, para resolver el TCP. Entonces, voy a ir un poco rápido con esto porque no tiene mucho sentido quedarse dando vueltas. Los nodos los estoy recuperando desde edges y lo hice un set para verificar simplemente después que no se repitan. Ya van a ver. Por seguridad, vamos a importar la librería copy y vamos a copiar el set de arcos que tenemos, que está guardado actualmente en la variable edges, que está ahí. Solo por seguridad, para evitar que se nos pueda borrar un arco o algo así, vamos a trabajar con una lista que se llama arcos, que copia edges y la copia tal cual. Entonces, vamos a elegir un arco cualquiera para partir, o sea, un arco cualquiera para partir. Esto, importando la librería random. ¿Sí? Como todo va a ser aleatorio, vamos a trabajar con random. Entonces, con random elegimos un arco cualquiera de la lista de arcos que tenemos. ¿Sí? Desde este arco vamos a decir que nuestra solución va a ser una lista con los arcos que vamos a usar en la solución. Esta lista contiene solamente al elemento inicial, que se llama así. Y de la lista de arcos disponibles vamos a borrarlo para no volver a usar el mismo arco de nuevo. Entonces, vamos a hacer un while.
que después vamos a aplicar esa condición de salida, vamos a tener el último arco de la lista, que es el que vamos a llamar elegido, y el origen del siguiente arco va a ser el segundo elemento de elegido. Elegido en este minuto es algo así. Se ve así, del arco 1 al 2. Imaginemos que fuera ese. Elegido sería esto. Entonces, elegido sub 1, o sea, el origen es solamente 2. Ya. Vamos a agarrar un mundo de posibilidades y después. Para cada elemento dentro de los arcos, si, una tremenda condición, si el primer elemento del arco, o sea, el primer nodo del arco es igual al origen y el elemento 1 no pertenece a los elementos de la solución, y además el elemento 1 es distinto al elemento 2, eso quiere decir que el origen y el destino no son exactamente el mismo, vamos a considerarlo como un arco posible para incluir en nuestra solución. ¿Sí? Y de todas estas posibilidades que tenemos, vamos a agarrar simplemente uno aleatorio porque es una heurística aleatoria. ¿Sí? Luego, agregamos a nuestra solución este nuevo arco que logramos elegir y lo vamos a agregar también al grafo. Si ustedes se fijan, dentro de la definición de la función, le di el grafo que se llama g, así que en g ponemos addEdge y esta función también de networkX solamente agrega un arco, le pueden poner más parámetros, pero lo importante es que tenga el origen y el destino del arco. Y lo eliminamos a este arco de las soluciones posibles para que no se nos repita. Esto va a pasar mientras el largo de la solución sea uno más corto que la cantidad total de nodos que hay en la red. Por lo tanto, nos estaría faltando un último arco. Estoy viendo el chat. Nos estaría faltando un último arco y este último arco lo vamos a crear a mano, porque como sabemos que existen todos los arcos dentro de la red, podemos inventar un arco que vaya desde el destino del último elemento de la solución al origen. Finalmente, hacemos que la solución agregue este arco para que las tengamos todas. Vamos a hacer una pequeña verificación de que lo que estamos haciendo está bien, así que estas líneas de código ni las miren, son directamente para poder verificar que lo que hicimos tiene sentido. Ya. Vamos a correrlo para que vean un poco cuál es la idea. Entonces, ahí tenemos nuestra solución. Como elige un arco aleatorio, un arco cualquiera para conectar, la solución es pésima. Ya ven que pasa por todos lados, se enreda, se devuelve sobre el camino. Obviamente, su heurística Nearest Neighbor debería ser mejor que esta. Y como verificación, tenemos lo siguiente. Uy, se ve mejor así parece. Ahí están. Todos los arcos que pertenecen a la solución, pueden ver que conecta de uno a otro, ese es el origen, ese es el destino, y el siguiente arco parte del destino anterior, y así hasta que se da la vuelta, terminando con el primero que se partía. Y después pueden ver el grado de cada uno de los nodos, que lo calculé simplemente calculando cuántos arcos entraban y salían de cada nodo, y para todos los nodos es 2, por lo tanto se da la vuelta entera al grafo. Ya. En términos de lo que tienen que saber de esto, es súper básico. Si se manejan con diccionarios y listas, deberían estar más que listos. Si no, ojalá alguien de su grupo lo sepa hacer, van a trabajar un rato en eso. Esta heurística no les debería tomar mucho tiempo programar, debería ser más o menos... El dibujo según nodo, un grado 1. ¿Cuál nodo un grado 1? A ver. ¿Dónde? Ah, el de acá. Sí, ya. Eso es porque me saltó una línea. Espérate. Me salté una línea para evitar repetir los arcos que... ya. Ahí lo agrego. Sorry. Inicial, aquí. Pasa que hice partir, no verifiqué aquí, que el arco de partida no fuera uno de esos arcos que va desde un origen a sí mismo.
por lo tanto puede haber partido ahí. Si lo corremos ahora, eso debería estar arreglado y ahí no debería haber nada con grado 1. No sé si alguien tiene ganas de buscar, pero lo verifiqué después y o sea, lo verifiqué el otro día y debería estar bien. ¿Sí? Eso. Abajo a la izquierda, de nuevo. ¿O es solamente? 58. Mentira, no. Ay, no, igual. Ah, está acá. Ah, sí, no, ya. No, sí. Perdón, eso saqué yo al final. No, era para verificar el arco de partida. Pero, no se preocupen. No copien la heurística porque no van a hacer eso. ¿Ya? Tan. Tiene que estar el segundo, hay un segundo nodo que tiene que estar en algún lugar suelto y va conectado con ese. Es de, particularmente, este pedazo del código de acá. Eso mismo. Ya. Nada, básicamente no debería demorarse mucho en sacar la heurística porque la parte complicada y la parte interesante del trabajo que viene es el 2opt y el 3opt que se los va a pasar a explicar Gonzalo ahora. ¿Gonzalo? Hola, hola. Ahí está. ¿Podrías dejar de compartir pantalla para compartir la mía? Espérate. ¿Paró? Ya. ¿Se escucha? Yo sí te escucho. Ya, súper. Voy a compartir mi pantalla. Ya, yo les voy a dar un ejemplo de un DOP en un grafo simétrico. Primero, vamos a ver la teoría de forma gráfica. Nosotros vamos a tomar un nodo I y un nodo J, y el nodo I-1 y el J-1. De esta forma, vamos a comparar los arcos que ya existen y evaluar si cambiarlos por los arcos I-1 con J-1 y con J. En caso de que sea conveniente, se realiza el cambio. Entonces, no sé si es que alguien en el chat podría responder, si es que nosotros estaríamos programando, ¿cuál sería el if en este caso? ¿Qué pregunta haríamos acá? ¿Alguien se anima? No puedo ver el chat, a ver. Bueno, básicamente uno Espera, dice, mira, sorry. ¿Puedes repetir la pregunta? Que no sé si se entendió bien en verdad. la pregunta es, acá nosotros estamos evaluando estos dos arcos que ya existen, ¿cierto? Y vamos a decir ya, ¿Cuáles dos vamos, arcos? Estás mostrando una carpeta con fotos. no se ve, No, ¿se ve la foto? no, pues. Se ve la carpeta donde tienes la foto nomás. Ah, ya, bueno, a ver, esa, ¿se ve? Ahora sí. Ya, disculpe, Ahora sí, ya. vamos a empezar de nuevo. Ya, gracias. Y acá tengo el chat. Ya, entonces nosotros tenemos una ruta, y en la ruta vamos a tomar un nodo I y un nodo J. Esto es para un DOP simétrico. Entonces, para el nodo I vamos a tomar el nodo I-1 y para el J J-1. De esta forma, vamos a tomar estos dos arcos, que es el I1 o sea, el I-1 con el I y el J con el J-1. Y vamos a evaluar si es que conviene cambiar por estos dos arcos, que es el I con el J y el I1 con el J-1. En el caso de que nos convenga, hacemos el cambio. Entonces, esta era nuestra ruta anterior y esta es nuestra nueva ruta. Yo les pregunto, si es que tuviéramos que estar programando en Python y hacemos un if, ¿qué pregunta haríamos acá, en esta parte, para realizar el cambio? Comparar el costo total versus el nuevo costo de los arcos que cambiamos. Y si es menor, seguimos con la nueva solución. Que el costo de los arcos I-1 con I. Súper, sí. Esa es la pregunta que estamos buscando. Esa es la respuesta que estamos buscando. Es, básicamente,
si es que nosotros estamos acá, no es necesario comparar toda esta ruta, el costo de toda esta ruta con el costo de toda esta ruta. Porque acá lo único que cambia son estos dos arcos con estos dos arcos. Así que solamente hay que preguntar si es que la suma de este arco con este arco es mayor que la suma de este arco con este arco. Entonces, esos pequeños detalles nos puede dar una eficiencia computacional notable. Esto les voy a mostrar un ejemplo. Acá voy a programar el DOP evaluando la ruta. Acá tenemos, bueno, tenemos una solución inicial que es con el vecino más cercano. Si se dan cuenta, en el vecino más cercano tenemos arcos que se están cruzando. Porque el vecino más cercano pasa eso. Y en el DOP, de hecho, no van a encontrar arcos que se van a estar cruzando. Entonces ahora lo voy a aplicar un DOP. Se va a demorar un poco, pero por mientras voy a contestar algunas preguntas. A ver. Bien, todos se dieron cuenta muy rápido. Yo al principio estaba evaluando la ruta, después me di cuenta, me demoré en darme cuenta yo. Solo fijarse en estos dos arcos, sí, súper. Se tiene que revisar todos los nodos para esto. Bueno, sí, hay que evaluar, siempre hay que evaluar si es que se puede cambiar un arco. Cuando ya no se puedan cambiar más arcos, ahí llegamos al óptimo local. ¿Qué pasa cuando los arcos tienen direcciones? Eso de la tarea no lo puedo responder. Pero ahí... Yo ya lo respondí en el chat. Ah, lo respondieron, ya, eso está en el chat. Ya, súper. ¿Simétricos no dirigidos? Sí, simétricos no dirigidos. Es lo mismo de ida o de vuelta. Para, no. Hay una sutileza ahí. Simétrico no es exactamente lo mismo que no dirigido, ¿sí? Un grafo no dirigido puede todavía ser simétrico. Perdón, un grafo no dirigido es siempre simétrico, ¿cierto? Porque el arco IJ es lo mismo que el arco JI. Pero Sí. un grafo que es dirigido todavía podría ser simétrico. Ah, puede tener los mismos costos de ida que de ¿Cierto? Tú vuelta. le podéis poner los mismos costos en los dos sentidos. Pero Sí. si un grafo es asimétrico, necesariamente tiene que ser dirigido. Espero que se haya entendido. Gracias. Ya. Por mientras, voy a dar un ejemplo, una ayuda en Python que probablemente a ustedes les puede servir. Lo voy a programar en otra parte. Es que ustedes en Python no es necesario que tengan que definir una función para poder invertir listas. Y ahora se los voy a mostrar. Por ejemplo, voy a crear esta lista. Por ejemplo, bueno, yo creo que ya muchos saben que si es que yo quiero imprimir, si yo imprimo esto, me va a imprimir hasta la posición número 3, ¿cierto? Se ve, ¿cierto? ¿Sí? Si yo imprimo esto ya lo saben, pero quizás algunos no. Al revés. Si yo imprimo esto, me va a imprimir desde la posición 6 más 1 en adelante. Ahora, si yo imprimo esto, le estoy dando esta pista porque probablemente la tarea lo van a tener que usar. Si es que yo imprimo esto, sería desde la posición 3 más 1 hasta la 6, ¿cierto? Bueno, ahora yo les decía que ustedes pueden invertir listas sin definir funciones. Por ejemplo, si uno ocupa este comando, tendría la lista invertida. Y
obviamente esto también es una lista, así que puedo hacer lo mismo con esto de acá. Voy a comentar estas otras para que se pueda ver mejor. ¿Se dan cuenta? Acá está la lista invertida. Así que eso les puede servir mucho en su tarea. Y no es necesario crear una función que invierta listas para esto. Ah, bueno, y está de más decir que si que uno suma listas, se terminan uniendo. ¿Cierto? Del 0 al 2 y del 6 al 9. Con estas pistas ya creo que es suficiente para la tarea. Ya. Creo que está listo el código. Sí, está listo. Ya, si se dan cuenta, evaluando el costo de la ruta total, nos demoramos 2 minutos, en este caso. Bueno, puede haber sido 1 minuto y medio, porque igual estuve compilando los ejemplos que mostré ahora al mismo tiempo, pero digamos que 1 minuto y medio, 2 minutos. Ahora, si que evalúo solamente los arcos, van a notar la diferencia. Nos demoramos 0.25. Bueno, y van a ver los costos totales. Acá tenemos, para donde evaluamos solamente los arcos, tenemos 1.154. El anterior es un poco más porque en el código puso un número limitado de iteraciones, si no estaríamos todo el taller. Pero sí, bueno, de hecho es más porque no hicimos todas las iteraciones. Bueno, ese ha sido el ejemplo. Y hasta ahora, ¿alguna pregunta? Antes de mostrar otro ejemplo, les voy a mostrar ahora cómo pasar de un grafo asimétrico a uno simétrico, pero con pocos nodos y forma gráfica, obviamente. No les voy a decir cómo programarlo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver si puedo ver el chat. No, en el chat parecieran no haber preguntas. También si alguien quiere levantar la mano, puede escribir, tengo una pregunta y la hace con el micrófono, también vale. Solo redondear un poco entonces lo que decías tú, Gonzalo, y corrígeme si me equivoco. La idea acá es mostrarles que si uno hace bien la evaluación de hacer una permutación, es decir, si uno evalúa solamente la diferencia de los puros 4 arcos involucrados en vez de la ruta completa, el algoritmo se acelera considerablemente, ¿cierto? Sí. Pero también hay que hacer esta salvedad que ya se comentó en el chat y también está en el foro del curso, que en el caso asimétrico es un poco más delicado porque hay un pedacito de la ruta que se invierte. Y en los grafos con costos asimétricos, invertir una ruta cambia su costo. Así que ahí 2opt debería funcionar no tan bien y es parte de lo que ustedes tienen que evaluar en el trabajo. ¿Sí? Sí. Pasamos al otro ejemplo entonces, parece que no hay pregunta. Ya, pasamos al otro ejemplo. Ahora voy a dar una intuición de cómo pasar de un grafo asimétrico a uno simétrico, con pocos nodos para que se pueda ver de forma gráfica. A ver, voy a ver si se ve. Se ve la imagen, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, entonces, voy a abrir el chat por si acaso. Ya, sí, hay una pregunta, la respondió el profe. Súper. Entonces, en este caso, imaginemos que tenemos un grafo de 2 nodos, donde los costos, estos nodos dirigidos, es asimétrico. Los costos desde el nodo 1 a 2 son distintos que de 2 a 1. Y el cambio que hacemos acá es, por cada nodo, vamos a hacer un nodo ficticio. Por ejemplo, tenemos el 1, y acá tenemos 1', tenemos 2, y acá tenemos 2'. Desde el 2, si se dan cuenta, desde el 2 al 1', este tiene un costo de 10, y desde el 1 al 2', este tiene un costo de 6.
A ver. Disculpen, el 10 y el 6 están al revés, por si acaso, me equivoqué. Voy a... Pero para que se entienda la intuición, después voy a mostrar un ejemplo con 3 nodos, ahí están bien los costos. Pero acá tenemos que este es 10 y este es 6. O sea, este 6 es un 10 y este 10 es un 6. Entonces, ¿cómo se interpreta cada arco? Y eso es lo importante que tienen que ver ustedes. Alguien, considerando que esto vale 6, no 10, ¿alguien me puede decir qué significa usar el arco 1', 2 o 2, 1'? ¿Alguna idea? Estamos dando participación en clase, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente. Sí. O sea, ir de la dirección 1, 2. Sí, acá estos no poseen direcciones, esto es asimétrico. O sea, esto es simétrico. No posee, no hay direcciones, es un grafo no dirigido. Este es un grafo dirigido y este es un grafo no dirigido. Ir de la dirección 1, 2. Sí, o sea, en realidad ir de la dirección, es de la dirección 1, 2. No, acuérdense que esto vale 6. Esto significa que voy de la dirección 2 a 1. Acuérdense que este 10 en realidad vale 6. Exacto, sí. Ir de 2 a 1, sí. A ver, ¿qué afecta que esté? Afecta en la interpretación, porque en este caso, bueno, para 2 nodos quizás no se pueda apreciar, pero para 3 nodos van a notar la diferencia. Esta pregunta no la puedo responder inmediatamente porque tendría que verlo en forma matricial, pero yo creo que sí afecta, que este valga 6 y este valga 10. Sí, esa era la respuesta correcta. Salir del arco 1 real y llegar al nodo 2 a costo 10. No, acuérdense que este 10 vale 6, disculpen. Ahora voy a mostrar un ejemplo con 3 nodos donde los costos están buenos. Discúlpenme. Acá. Ya. Ahora sí, mira, si se dan cuenta, acá tenemos que del 1 al 2 vale 1, del 2 a 1 vale 2, del 2 al 3 vale 3, del 3 al 2 vale 4, del 3 al 1 vale 6 y del 1 al 3 vale 5. Si nos paramos, por ejemplo, en el nodo número 1, vamos a tener que yo si quiero ir del 1 al 2, tiene que valer 1. Entonces, del 1 al 2, 1. Si voy del 1 al 3, 5. Del 1 al 3, 5. Dese cuenta que acá le puse un valor 0. Y este valor 0 es porque la interpretación de este arco sería si yo voy del 1 al 1', significa que prácticamente que estoy ocupando el nodo 1, nada. O sea, de hecho este valor en lugar de 0 puede tener un valor muy negativo porque sabemos que este arco siempre se va a ocupar. Ahora, si vemos lo mismo en el nodo 2. En el nodo 2 tenemos de 2 a 1. De 2 a 1 vale 2. De 2 a 3 vale 3. 2 a 3 vale 3. Y para el nodo 3 tenemos que de 3 a 2 vale 4. 3 a 2, 4. Y de 3 a 1 vale 6. De 3 a 1 vale 6. Sí. Bueno, este grafo está bueno. El anterior estaban los costos cambiados. ¿Alguna pregunta con esto? Y antes que todo, obviamente la representación gráfica ya con 4 no hacia arriba ya es más difícil de ver. Pero yo como recomendación para la tarea les recomiendo que empiecen a ver las matrices, cómo se comportan las matrices. Si se dan cuenta, hay nodos que no están conectados. Por ejemplo, el 1 con el 2 no están conectados. Y cuando un arco no existe en el grafo, ahí pueden ver
cómo poner en el código para interpretar eso. Eso. ¿Alguna pregunta? Ir de no a no, que tenga el costo. Mi duda es que si lo hicieras al revés, ¿en qué afectaría? Dígase, ir de no a no, que tenga costo y de no. Y de no prima a otro no a costo cero. Bueno, tendría que verlo para poder responderte la pregunta de forma gráfica. No me arriesgaría a darte una respuesta incorrecta. Quizás lo podría escribir en el foro y ahí te lo respondo y lo respondo para todos. No sé si es que quedó claro esto, si es que alguna persona, alguien no lo entendió, si tiene alguna duda, si no, ¿no? Mira, yo creo que de Súper. todas formas podemos complementar esto con una entrada en el foro que tenga un ejemplo más detallado. Yo creo que lo clave para entender esto que estamos viendo es ver cómo una ruta en el grafo de la izquierda se traduce a una ruta en el grafo de la derecha, o más bien un tour. Cómo un tour Ah, en el grafo de la izquierda se traduce en el de la derecha. Yo creo que la clave acá es ver cuál es la diferencia de 1, 2, 3, 1 versus 1, 3, 2, 1. ¿Cachai? Y yo creo que esa es la pregunta de Seba en el fondo. ¿Por qué es distinto? Porque en el grafo de la izquierda claramente es distinto hacer 1, 2, 3, 1 que 1, 3, 2, 1. ¿Por qué el de la derecha captura eso? ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que hacer un ejemplito que muestre esa diferencia, pero creo que es mejor subirlo en el foro que improvisarlo ahora. ¿Te parece? claro, claro. Sí, no, esto es transformar la instancia inicial nada más. Sí, sí, yo creo que la pregunta va más dirigida a la ruta, ¿o Oye, no? démosle la palabra a Seba que la está pidiendo. Prende el micrófono nomás. Sí, o sea, no sé si se entendió bien, que igual es medio enredado de explicar, pero mi duda es, porque acá lo que está haciendo es, por ejemplo, pasar de un nodo 1 a 1', tiene costo 0, y de 1' a 2, por ejemplo, tiene el costo que equivaldría a ir de 2 a 1, ¿cierto? Sí. Mi duda es por qué no lo podría hacer al revés, como de 1 a 1' que tenga costo, no sé, pues costo 2, y de 2, o sea, y de 1' a 2 que tenga costo 0, o no sé, en verdad, sí, estoy preguntando así, estoy pensando al aire. Si de 1' a 2 pones costo 0, dirías que moverte de 1 a 2 vale 0, ¿o no? Claro, pero si de 1 a 1' tuviera costo 2, o sea, costo 1, sería como, o sea, según yo, claro, sería como de notación, o como que Sí, se puede hacer todo al revés, sí. pero Sí, sí, mira, sí, es solo notación, es convención. Acá en el fondo, cuando tú te mueves de un arco a un arco prima, estás diciendo estoy saliendo del arco. Y cuando te mueves de un arco prima a un arco sin prima, representa el otro sentido, ¿cachai? Como que con los primas y con los no primas le dais la dirección que no tenían que no tienen los arcos del no dirigido. Espero no haberlos enredado más. Pero sí, es lo que hizo. O sea, lo que tú preguntas, obviamente hay dos formas alternativas de hacerlo y es pura convención. Pues. Uno puede definir la salida o la entrada en forma intercambiable. No Sí. sé si hay más comentarios, preguntas. Yo les recomiendo que hagan la matriz de costos para la transformación simétrica. Y ahí van a empezar a ver cosas que le pueden servir para la programación. O sea, Em, de hecho, si se fijan, ese grafo, el que construimos, tiene una característica bien particular, que es que si ustedes se fijan, los nodos no prima solamente están conectados con nodos primas y viceversa. ¿Se dan cuenta de ese detalle, no? Y eso es un tipo particular de grafo que uno ve que le tenía nombre en flujo. Y parte de cómo funciona esto es entender de que se está moviendo a través de un grafo bipartito. Exacto, Gregorio. Y por eso, pues, partiendo de la base de que lo que estamos construyendo es un grafo bipartito, se les puede ayudar a entender en fondo cómo funciona. ¿Sí? Que cuando ustedes parten un nodo que no es prima,
la próxima movida es obligación ir a un nodo prima, por lo tanto están obligados a ocupar un arco de salida del nodo en el que están parados. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Yo creo que esa es la clave para entender cómo funciona esta transformación. Darse cuenta que está en un nodo bipartito y que siempre se están obligando a ocupar los nodos de salida cuando sales de un nodo. El que es bipartito es el de la derecha, el transformado, el simétrico. Correcto, Carlos. Ya, corto mi micrófono y le dejo de nuevo la palabra a Gonzalo y a la ronda de preguntas. El que Sí, quiera en hacer, realidad, el que quiera hacer una pregunta en realidad puede prender su micrófono. Esto está funcionando bastante civilizadamente. Si se empiezan a interrumpir, los voy a empezar a claro. moderar de nuevo. Sí, pero yo creo que me habían dicho que ya no hay más dudas de este ejemplo, Ah, así ya, perfecto. que yo creo que si van a tener dudas, quizás será respecto a la tarea. Ah, ya, claro. Sí, pues podemos aprovechar este momento para que nos hagan preguntas al equipo docente, a los ayudantes y a mí, sobre Sebastián C. formalidades de la preguntó tarea. algo. Que prenda el micrófono nomás, pues. Ah, pero claro, bueno, ya, dale. Ya eso. Que si para la primera pregunta se puede definir que el depot o el primer nodo, o sea, que sea el nodo 1 de la instancia, porque en verdad podría ser cualquiera. Buena pregunta. Puede ser cualquiera en realidad. Sí. Como que no está aclarado. Pongamos como convención que sea el nodo 1, pero además, o sea, tú puedes definir que sea un parámetro de la función si quieres, ¿cierto? Y tú Claro. podrías, como este esfuerzo adicional que puede valer puntaje, una prueba que podrías hacer es decir, bueno, ¿y qué pasa si es que hago el nearest neighbor desde varios puntos de partida y me quedo con el mejor? ¿Cachai? Ya. Ese Ok. tipo de cosas que al final tienen que terminar decidiendo ustedes, como de qué nodo parto, o en el 2opt, si es que hago first improvement o best improvement, como yo les explicaba en el chat hace un ratito. Ese tipo de cosas siempre son oportunidades de que ustedes puedan hacer una comparación y un experimento adicional, y todas esas cosas van a ser valoradas en la corrección del trabajo. ¿Mm? Maca, sí, vamos a subir este taller, lo estoy grabando yo. Entonces, ¿desde qué nodo se parte? Digamos por defecto el 1, por convención el 1, pero ustedes están invitados a probar más combinaciones a ver si les da algo distinto. ¿Alguna ¿Profe? otra pregunta? ¿Quién me dijo, profe? Iñaki. Iñaki, dime. Que estaba, antes de tener el taller hoy día, estuve buscando un poco cómo hacer la transformación y encontré un par de papers que me hablan de hacer algo similar a lo que están diciendo los ayudantes, pero en vez de trabajar con valores cero, con trabajar con valores infinitos. Voy a poner una imagen. Sí. En vez de 0, menos infinito. Claro, Ah. creo que eso era. Sí, porque ese arco se ocupa sí o sí. Claro, o sea, me costó entenderlo, sobre todo cómo llevarlo un poco o sea, me imagino que tendría que haber sido valores muy, muy grandes y no trabajar con infinito por un tema computacional, pero era por si habían visto como ese tipo de caso o ese tipo de transformación y si realmente conviene o no conviene, como... Igual me llamó la atención el paper, pero siento mucho más como fácil lo que explicó ahora recién Gonzalo. Voy a poner una foto de cómo crearía la matriz, que la acabo de hacer una foto del paper. Sí, po. Está, De hecho, la matriz queda con infinito, menos infinito. En todo Porque, caso, Iñaki, La filosofía es la misma al final. acá está la captura de pantalla. De todas formas, yo creo que... Ay, me obliga a guardarla, no me deja abrirla así nomás. Sí. Qué lata. sí, amigo. Si tienes estos papers y son útiles, compártelos en el foro también. ya, no hay ningún problema, o sea... ¿Sí? A ver, voy a ver la foto. No sé si... O sea, la foto es súper simple, es como explica pensando que la matriz, sí. la matriz inicial es C y que los U mayúsculas serían como valores infinitos o valores muy, muy grandes. Y me costaba entender a lo que iba, pero... No, los infinitos son los arcos que no existen. En el grafo que tenemos, o sea, un infinito positivo es lo mismo que un arco que no existe. Ya. ¿Cachai? Claro, que al final nunca va a tomar en cuenta y que No, pues, eso es. era el cero que estaba ocupando acá Gonzalo. No. En el grafo que dibujó Gonzalo había algunos arcos que valen 0 y hay otros arcos que no existen. ¿Puedes mostrar tu grafo? Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, el arco 1-2 no existe. Sí, Ya. Un arco que no existe para el problema del vender viajero es lo mismo que un arco con costo infinito, porque no lo puedes usar.
Sí. Ya, Y este 0 puede valer menos infinito, porque Ya. se ocupa sí o sí. perfecto. ¿Mm? Eso. Voy a eso. subir igual los papers al foro, Sí, por pues si a compártelo. alguien le interesa. Pero gracias, profe. Ya, pues bacán. Gracias por preguntar. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? Ya, dale. Después, Seba, te respondo la pregunta del costo infinito. ¿Quién? ¿Romina? Sí, yo. Ya. ¿Pero puedes mostrar la imagen de nuevo? Sí, obvio. Que me pasa que cuando no son direccionales, no pasa al final que, por ejemplo, ahora de ir de 2 a 1, me conviene pasar por el 2' y luego irme al 1, y al final me sale más barato. Por el 2'. Es que, como del primero pasar por el 2. Es que el 1' con el 2' no están conectados. Ah, tú dices No, sí. que... Ya, entiendo la pregunta. O sea, Si es que- entiendo que como que yo me tengo que obligar a pasar por los primas, pero si yo solo veo ese grafo, al final no No. necesariamente tengo que pasar. Mira, si tú Tú- haces eso, si tú haces... Responde tú, Gonzalo, perdón. Si que tú vas de... Si que tú del 2 vas al 2', sí, es más barato, y la interpretación sería que si tú, o sea, para llegar al 1, sería que tú quieres ir al final en la dirección de 1 a 2, esa es la interpretación de gráfica. ¿Puedo Es complementar? distinto que ir de 2 a 1', porque acá uno está yendo de 2 a 1. Si uno va por acá, está yendo de 1 a 2. Sí. Déjenme complementar esa idea. Y me voy a tomar la libertad de rayar tu dibujo. ¿Ven lo que estoy rayando acá arriba o no? Sí. Ya. Sí. La pregunta de Romina era, ya, pues, ¿qué pasa si es que yo de 2 me voy ocupando este arco y este arco? Si estoy ocupando ese arco Sí. y ese arco, en el dibujo original equivale a que estoy ocupando este arco. Significa que estoy yendo en la dirección de 1 de 2. Y fíjate ahora el nodo 2. El nodo 2, ¿cuáles son las posibles salidas que tiene para seguir este ciclo? 2 y 3, ¿cierto? ¿Y cuáles son los arcos que tienen costo 2 y 3? Son este y este, po. Significa que si tú estás ocupando esos dos que me dijiste al principio, estás forzando a que el sentido de la ruta sea este. Y estás obligando que el que conecta con 2 sea un arco que sale de 2. Y estás obligando de que se respete el sentido del grafo original. ¿Te fijáis? Entonces Este al grafo de final mi acá, programa tiene que reconocer eso, ¿no? Como que estoy creando nodos prima y que no es que sean nodos nuevos, sino como al final o sea, son se nodos nuevos. relacionan con Son nodos nuevos. Tienes que construir un grafo auxiliar, resolver un Ya. TSP sobre un grafo auxiliar y después comunicar la solución del grafo auxiliar al lenguaje del grafo original. Ya. ¿Sí? Ujú. Eso. Había una pregunta que dejé pendiente de Seba, ¿cierto? Que gano poniendo un costo infinito en un arco que no existe. Que a veces estás obligado a ponerle números a todos los elementos de una matriz de costo. Es cuando estás representando los costos con una matriz. Si estás representando de otra manera el grafo, probablemente no vas a necesitar ponerles infinito. Claudia Claro. preguntaba para que no escoja ese arco en la... Ah, respondía una cosa que se estaba hablando antes. Sí, creo que es para allá en la matriz de costos. Se están respondiendo entre ustedes en el chat. Iñaki, al final de restricción, que es el origen y el destino, da lo mismo a la ruta. Iñaki, si esto es una pregunta, porfa, pesca el micrófono y dila, porque no te entiendo. O sea, volviendo a lo que estaba preguntando Romina, o sea, se soluciona, por ejemplo, poniendo la condición de que el recorrido que haga, por ejemplo, no puede ser de no prima a no prima o de prima a prima. Como eso estoy entendiendo. Chuta, no te entendí, perdón. Por lo que estoy entendiendo, para hacer la transformación que está proponiendo Gonzalo, tenemos que poner de que nosotros tenemos que ir de un nodo, que el origen sea un nodo prima, un no prima, perdón, para llegar a un prima. No necesariamente, porque esto es un circuito cerrado. El origen no existe en un TSP. Todos los nodos son orígenes, es arbitrario. ¿Sí? Mira, yo creo que la mejor forma de entender este ejemplo es hacer algo hacer algo parecido a lo que hice recién, es pararse en este de acá de la derecha y dibujar una ruta, por ejemplo esta. ¿Ya? ¿Ves lo que estoy dibujando, cierto? Sí. Bueno, Ya, ahí dibujé una ruta, esa. ¿A qué corresponde esta ruta en el grafo original? Estoy yendo 1 a 2' con costo 1, por lo tanto estoy jugando esta de acá. Estoy yendo de 2' a 3
con costo 4. Chuta, me lo eché, po. Ah, entonces, Es que no llegaste a... es que claro, es que esta cosa de acá no es Sí. mínima, perdón. El punto precisamente es que tiene que ser mínimo y por eso yo tengo mis dudas de que quizás estos ceros en verdad deberían ser menos infinitos para que estés obligado a usarlo. Sí, hay que usarlo obligatoriamente. Es que Sí. esté minimizando, obviamente, de preferir el cero. Po. Sí. Sí, 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 quizás de con hecho, el uno quizás se puede garantizar. programando. Ya, pero Sí. para efectos de la explicación, ya voy a borrar mis dibujos hasta ahora. Chuta, ¿dónde está? Ay, se me fue. Ya, ahí algo pude borrar. Ya, para efectos de la explicación, ay, perdí la herramienta de lápiz ahora. Bueno, para efectos de la explicación es más fácil imaginarse que estos ceros son menos infinitos. ¿Por qué? Porque eso significa que cada vez que tú llegas a un 2', estás obligado a pasar al 2. Y que cada vez que estás en el 1, estás obligado a pasar al 1'. ¿Sí? Sí, ya Y una vez que tú ahí lo... sabes que todos sí. esos arcos son obligatorios, queda mucho más claro de qué manera funciona esto. Porque te obliga a siempre estar, cada vez que llegas a un nodo, te obliga a ocupar sus arcos de salida para salir de él. Eso es lo que pasa. Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? Profe, Sí, perdón si los enredé con eso último, pero de verdad que yo creo que lo mejor que pueden hacer para entender esto es hacer ese ejercicio. Construyan rutas en el grafo de la derecha obligándose a ocupar los arcos que valen 0 y se van a dar cuenta de que siempre corresponden a una ruta dirigida o a un circuito dirigido en el grafo de la izquierda. profe, Sí, Seba, ¿ya? lo que hace es que si ponemos menos infinito y, por ejemplo, queremos ver el costo de la ruta, ahí se complica un poco. Menos número grande. No necesariamente, porque Agarra... lo Sacar la ruta importante, if. Disculpa. sí, o sea, lo importante es que la ruta de la derecha, después tú la traduces al grafo de la izquierda y la puedes evaluar en el grafo de la izquierda. Ah, verdad. ¿Sí? Y además está el tema de que lo puedo, de hecho, dejémoslo como pregunta propuesta de estas que doy por puntos de bonus. El que tenga después una buena explicación por qué poner 0 es lo mismo que poner menos infinito, una explicación convincente, le doy puntitos de bonus. Y si no, por último, ustedes jueguen con sus códigos y vean si es que efectivamente es lo mismo ocupar ceros que menos infinitos. Yo le creo a Gonzalo en todo caso que probablemente no, pero con los menos infinitos queda más claro el ejemplo. ¿Sí? Sí. Bien. Estamos en la hora. No, mentira, queda un ratito todavía, así que si tienen más preguntas, son bienvenidas. Claudia, tu micrófono está prendido. Voy a ver si lo puedo. Ya, lo apagué yo. Bueno, de hecho, cuando programen, incluso ahí evalúan si poner costos muy grandes o muy chicos, o simplemente poner condiciones. Claro. Claro. Parece que no hay más preguntas entonces. Profe, yo tengo una duda. Dime, Andrés. Felipe. Ah, Eh, Felipe. que en mi mente, o para programarlo, como que no entiendo para qué crear primas si simplemente puedo evaluar, como por ejemplo, el vecino más cercano, los costos más baratos, simplemente de los que salen en el nodo 1 a todos los que puede llegar el nodo 1. Eso no entiendo. ¿Para qué si estoy programando pongo los primas? No lo puedo entender aún. A ver, los primas son necesarios para transformar el problema en un problema simétrico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es ¿Ya? verdad que tú puedes ocupar los algoritmos o la heurística del vecino más cercano y el 2-hop directamente en el grafo asimétrico que está a la izquierda del dibujo. Pero sabemos también que 2-hop funciona mejor en simétricos que asimétricos. Entonces acá el experimento es, ¿vale la pena agrandar el grafo al doble del tamaño para que sea simétrico y sea más fácil 2-hop? Estamos viendo cuál de las dos estrategias funciona mejor. Son dos caminos de solución y los estamos comparando. Ya, ¿Sí? onda, después cuando uno programe, decir cuál se demoró menos. En el fondo, claro, cuál se demoró menos Claro. o cuál llegó a un mejor resultado, porque podrían ni siquiera llegar al mismo resultado. Ya, gracias, profe. Eso. ¿Más preguntas entonces? Profe, una pregunta, Dale. que ya ir de 3 a 1' cuesta 6, ¿verdad? Y también viceversa, ¿o no? Perdón, no cacho quién me está hablando. Yo, Juan, Juan, ya, no me aparece. Ya, bueno, Juan.
Ir de 3 a 1, ¿verdad? Que cuesta 6. De 3 A a uno 1, prima, déjame, perdón. déjame verlo en el dibujo. De A 1 3 prima a 1 cuesta 6. prima De 3 a cuesta 1 6. Sí, Ya, y al revés también cuesta 6, ¿o no? que es al revés. Por ese arco sí. Como ir de 1 Claro. prima a 3. Sí, porque En es este, simétrico. en este grafo sí. Ya, ¿y qué significa eso? Porque como que no entiendo eso como... Es que, ¿Cómo se Pero es refleja? que mira, déjame rayar de nuevo y ahora que ya caché lo... El problema es que no encuentro me cambiaron de repente las herramientas de dibujo, no cacho qué me pasó. Te juro, no entiendo, ahora no encuentro el lápiz. Dibujar, a ver. Ya, ahí volvió el dibujo, bacán. Ya, tú me dices, estamos ocupando el arco 3, 1', ¿cierto? Sí, Y tú dices, ya, pero esto puede significar ir de 3 a 1 o ir de 1 a 3 en el grafo original. Y nosotros claro. queremos que signifique ir de 3 a 1, no lo contrario. Ya, pero Exacto. una vez que ocupamos este arco, y ahora con la otra regla yo les decía, esos ceros, imagínatelos como un menos infinito. Ya, ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros ocupamos esta línea que dibujé, obligado vas a ocupar esta también y esta también. ¿Cierto? ya, perfecto. Y ahora en el nodo 1, solamente puedes ocupar el 1 o el 5. Y en el 1 o el 5 son los arcos que salen de 1. Por lo tanto, cuando tú dijiste vamos a ocupar el arco de 3 a 1, el que costaba 6, en el nodo 1 te obliga a ocupar alguno de los que salen de él. Y en el nodo 3' te obliga a ocupar el que vale 3 o el que vale 5. Y en el nodo 3, el que vale 3 y el que vale 5 son los que entran. ¿Te fijáis? Entonces, tú en el momento que ocupaste este 6 de acá, al estar obligado a ocupar estos menos infinitos, estos ceros de acá, obligan a que los arcos vecinos ya respeten la dirección de lo que elegiste. Tú por el puro hecho de haber ocupado el arco que vale 6, estás obligado a que los nodos que están en los extremos solamente ocupen los arcos entrantes o salientes según corresponda. Ah, perfecto. ¿Sí? para Pero, mantener la claridad, ¿ya? hay que tratar de pensar que vamos de nodo sin prima a nodo sin prima. En el fondo que vais del 1 al 3, no del 1' al 3. Y manteniendo eso en mente, como que se va adecuando bien los arcos de los que podéis salir. Claro. Claro, y en este grafo, por culpa de ser bipartito y por culpa de tener estos ceros, te garantiza que en el momento que tú elegiste ya un arco, un costo de estos, te fuerza a que todos los demás también respeten su dirección. Y creo que, insisto, la mejor manera de entenderlo es construir soluciones sobre este grafo. ¿Mm? Y pensando en la lógica de que los ceros son menos infinitos, yo creo que eso ayuda bastante. Hablo en un grafo de 4 nodos porque acá no son muchas las opciones. Sí, pues. Bien, ahí te vi, Juan, eras Juan Allende, ahí me apareciste con el micrófono prendido. Sí. Romina está pidiendo la palabra, ¿o no? Prende el micrófono, Sí, menos. sí, yo quería hacer una pregunta ahora. Ujú. O sea, era para responder la pregunta que usted había dicho. Al final, si es menos infinito, a mí sí me conviene usar ese arco, pues en cambio, si es 0, no me afecta ni me suma a la solución. Por eso quizás conviene colocar menos infinitos, porque así me obligo a Sí, pues, pero ocupar ese arco. mi pregunta es justo lo contrario. Pues. Mi pregunta es, a pesar de que pareciera que no es lo mismo, que me confirmen si es que es o no lo mismo. ¿Cachai? Ah, ya. Porque por lo que dice Gonzalo, es mucho más fácil entenderlo con menos infinitos en los ceros. Mucho más fácil entenderlo así. Pero, aparentemente, probablemente hay un argumento sencillo para decir que si es que tú les pones 0, al final va a ser lo mismo. ¿Cachai? Ya. De que no hay forma de que tú puedas sacarle ventaja a esos ceros y que igual vas a estar ocupando, si tú haces un TSP sobre este grafo, igual vas a terminar ocupando todos los ceros. Esa es la pregunta que queda abierta. Ya, bueno. ¿Sí? ¿Por qué es lo mismo que sean ceros o menos infinitos? O si no es lo mismo, dame un ejemplo de por qué no es lo mismo. ¿Sí? Pero Me puedo haber recuerda, equivocado también. vale, pero lo importante es que esta transformación es para el vendedor viajero, en particular. No es para cualquier problema. Para la ruta óptima, sí. O sea, sí, pues, para el tour óptimo. ¿Sí? Si se dan cuenta en este ejemplo, uno, por ejemplo, cuando llega al 1, no puede ir al 3' porque estaríamos cerrando el ciclo. Así que estamos Francisco obligados a ir ahí. Francisco comenta que no pueden ser negativos los valores. En verdad pueden ser. No es problema. No es problema. De hecho, en un vendedor viajero, si lo piensas, como tú sabes la cantidad de arcos que tiene la solución, ¿cierto que sabes la cantidad de arcos que tiene la solución? Es la misma que la cantidad de nodos. Como tú sabes eso, tú le puedes sumar una constante a todos los arcos y el problema no cambia.
Por lo tanto, si tienes un arco negativo, tú le puedes sumar una constante para hacerlo positivo y esa misma constante sumarla en toda la red. Así que no hace mucha diferencia. No sé si queda claro ese detalle. Bien, lo dejamos hasta acá, ¿o no? Pero tiene sentido un arco negativo. En un problema de ruteo, así como en el vendedor viajero directamente, quizás no. Pero en muchas aplicaciones que nosotros vamos a ver, los costos negativos nos sirven para modelar muchas cosas. Imagínate, por ejemplo, un arco que te genera un beneficio en vez de una pérdida. Es perfectamente posible. Hay muchas aplicaciones donde los costos negativos sí tienen sentido en el vendedor viajero y en problemas de ruteo. Así que no están prohibidos. Eso pues, ya. Lo dejamos hasta acá entonces, ¿ya? Recuerden que para cualquier duda, cualquier pregunta, el foro está abierto. Lo estamos revisando constantemente con los ayudantes. Y comentarles también, se me olvidó comentarlo al principio, que a pedido de un alumno voy a ser puntual con subirles los videos. Van a seguir siendo videos, pero van a ser subidos puntuales a la hora de clases, de forma que los puntos de participación igual en el fondo favorezcan a las personas que estén yendo a clases a la hora de clases. ¿Se entiende la idea? Me pareció que era justo y además también el hecho de que una persona responda una pregunta no significa que esa pregunta se agotó para todos. Si ustedes tienen una visión distinta, si tienen una solución distinta o algo que aportar, todo vale, ¿ya? Lo que conversó al principio se verá más adelante o nos quedamos con lo que tenemos ahora. Personalmente encuentro que el formato con clases grabadas funciona mejor. Si alguno quiere discutir esto, puede discutirlo en el foro, y si alguno tiene algún motivo personal, también me puede escribir directamente un mail y podemos reevaluarlo, pero en principio creo que las clases grabadas están funcionando bastante bien. ¿Ya? Bien, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a los dos ayudantes por preparar un muy buen taller, y muchas gracias nada, a todos espero que le ustedes haya por servido. muchas gracias a todos los alumnos también por su participación. ¿Ya? Aquí hay puntos a favor de la clase grabada, seguro que hay opiniones divididas, pero gracias a todos, nos vemos luego. Chau. Chao.